Hola amigos, bienvenidos a otro programa de sus amigos Somos Pueblo, Somos Gente del colectivo Miguel Hidalgo. Bienvenidos. Esta ocasión vamos a hablar del ataque gubernamental a la educación media superior, la abolición del tributo y las castas, gran triunfo de Miguel Hidalgo y los insurgentes que transformaron la Nueva España en México. Y con la presencia de los autores de estos artículos, Agustín Ramírez y Esther Sanginés y su servidor Alejandro Barranco. Y pues los saludamos en este programa. No sé si quieran agregar algo. No, Alejandro, me parece que es muy importante tocar sobre todo el tema de esta forma como se ha atacado, como se ha desvalorado la educación media superior en México, ¿sí? El artículo ya tiene tiempo, pero sigue siendo muy actual. Sí, buenas tardes antes que nada. Sí, en general, durante la época neoliberal, o este tramo de nuestra historia, que duró, o ha durado ya, más de 30 años, se afectó en gran medida la educación, pero en particular de la media superior. Y que bueno, que tocamos este tema el día de hoy. Sí, es uno de los artículos que viene en el primer tomo del boletín Somos Pueblo, Somos Gente. Y para comenzar quiero preguntarles, ¿cómo convencieron a los profesores de nivel medio superior de hacer trabajo administrativo en vez de hacer trabajo intelectual? Sí, más que convencerlos, los forzaron. Es decir, no les preguntaron. Y ese es uno de los principales motivos de enojo. Cómo desde una oficina, desde el centro, se decide cómo llevar a cabo el trabajo educativo al margen de los profesores, de los maestros. Pues ahí lo que se hizo fue pues establecer mecanismos para obligarlos a realizar este trabajo administrativo. Se fijaron criterios e instrumentos para evaluar la educación, supuestamente evaluar el sistema educativo, y eso llevó se burocratizó y los profesores se convirtieron en técnicos, dejaron de ser realmente formadores de jóvenes en esa etapa tan importante de la vida, y se convirtieron en técnicos que aplicaban esas medidas, esos instrumentos de evaluación. Y esto sucedió en todo el mundo, aunque en México llegó un poco tarde, pero es parte de una política mundial tendiente a que en las universidades, en las instituciones de educación media superior, no se formen personas, sino se capaciten a gente que satisfaga ciertos requerimientos de los empresarios. O sea, estos instrumentos de evaluación obedecen a estas necesidades de la empresa privada y no a lo que realmente el país necesita, que es gente personas con valores, con espíritu crítico, con conocimiento de la historia y de lo que somos como país. Sí, como que lo están acercando más a que seamos individuos operadores en empresas, a ser personas que pensamos en la filosofía de nuestra comunidad, ¿no? De nuestra sociedad. Esther, a ti tocó también esta parte, ¿verdad? Sí, por supuesto. Fíjate que una de las cosas que yo más disfrutaba era dar clases en el bachillerato. De hecho, hace muchos años, en el 75, empecé dando clases en la preparatoria de Salamanca.
me gustaba muchísimo porque todas las asignaturas ayudaban a ir formando personas pensantes, críticas, participativas. Y bueno, y esto te estoy hablando del 75, pero si nos remontamos un poco en lo que es el bachillerato en México, el bachillerato era el primer grado universitario. Es más, hubo personas que se ponían su título, el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, porque él sabía que ese grado era importante, porque le daba un conocimiento de la ciencia, de las humanidades y de la sociedad en que vivía. Un bachiller era una persona que se formaba en el conocimiento de las matemáticas, de la física, de la química, de un par de idiomas por lo menos, de las etimologías griegas y latinas para conocer su idioma y por supuesto en filosofía, en ética, en lógica. Después, ¿para qué sirve la lógica? Y en lógica dialéctica también. Por supuesto en historia universal, en historia de México. Y los historiadores, los maestros de las preparatorias eran personas reconocidísimas. Por ejemplo, Cuecánovas como maestro de preparatoria que decía, yo no voy a la universidad. Para mí es esta edad en la que hay que formar a los mexicanos. Y era muy bello discutir con ellos y ver, bueno, los maestros, cuando yo estudié en los años 60, tuve como maestros a grandes filósofos, a grandes historiadores y por supuesto a lingüistas. Y nos trataban de usted porque consideraban que nosotros éramos personas con un grado de inteligencia enorme, pues habíamos llegado al bachillerato. Esto cambia un poco cuando empiezan a abrir los bachilleratos tecnológicos, pero no tanto. Esto es, en el Politécnico también procuraban que sus alumnos de educación media superior fueran muy bien preparados. ¿Cuándo se da el cambio? El cambio se da muy al principio, desde los años 70 empieza a darse, pero se consolida en los años 80 con el Plan de Bolonia, cuando son los banqueros y los empresarios los que deciden qué es lo que se va a ver en educación superior y en educación media, sobre todo por un temor muy grande, el temor de los movimientos estudiantiles. Entonces, el movimiento estudiantil en Francia cimbró al pueblo francés y era un movimiento que iba buscando una transformación social. 4 horas de estudio para los estudiantes y 4 horas de trabajo. 4 horas de trabajo a los obreros en las fábricas y 4 horas de estudio para que seamos seres humanos completos. Dicen, bueno, ¿cómo quitar esta fuerza transformadora? Pues empiezan en los años 70 con la cuestión de la tecnología educativa y los sistemas de créditos para romper los grupos. Se rompen los grupos. Y luego, ya una vez con los grupos deshechos, con el individualismo casi fomentado, no totalmente porque todavía había muchas materias humanísticas, viene el cambio. ¿Ya? Hay que educar para la empresa, no para la vida. Sí,
Y con esto viene lo implementaron con la educación basada en competencias, ¿no? Claro, y con los sistemas de calidad en la educación que no son más que el traslado de las evaluaciones en las empresas, en que calidad significa que yo decido cuáles son las especificaciones del producto final y todos los productos deben ser idénticos a las especificaciones que dije. Y entonces esto se lleva a la educación. Cuando formar a una persona es desarrollar sus capacidades que son únicas e irrepetibles, ¿no? Sí, también dicen calidad es hacerlo bien a la primera vez. Y eso pretenden que se lleve a cabo en la escuela. Entonces no se vale equivocarse. Hay que hacerlo bien a la primera vez, siendo que en realidad se aprende más del error que del acierto. El error te lleva a analizar, a reflexionar, a encontrar dónde me equivoqué, la causa, el motivo de la equivocación, y ahí se aprende mucho más, se enriquece el aprendizaje y la formación. Pero es absurdo querer aplicar estos conceptos de la empresa, de las plantas industriales, a la formación de personas. Casi que quieren convertir a las personas en un equivalente en dinero, ¿no? Y en cosas. En cosas, Porque sí, si tú vas a hacer zapatos, pues todos los zapatos tienen que ser iguales. Y si tú vas a hacer autos, pues todos los autos de determinada marca y con ciertas características tienen que ser iguales y tienen que corresponder a las especificaciones. Si hacemos esto con las personas, ¿qué logramos? Imagínate un científico que no pudiera tener, que todas sus hipótesis fueran válidas, ¿sí? O sea, ni siquiera tenían idea de cómo avanza la ciencia. O sea, Pasteur se equivocó 600 veces antes de sacar la vacuna de la rabia. Si hubiera estado con este criterio de a la primera y sin errores, pues seguiríamos teniendo rabia todavía, que bueno, la tenemos pero de otra manera. Sí, y con esto también Peña Nieto continuó reformándolo y buscando la privatización de la educación, ¿no? Bueno, es un proceso que quizá con él se acentúa, con Peña Nieto, pero viene de muy atrás. El financiar a las instituciones privadas a través de becas para los estudiantes, becas parciales, porque la idea era que estudie quien tenga para pagar. Entonces ahí puede haber alguna persona, alguna familia que pueda pagar una parte, un porcentaje del costo de la matrícula o de la colegiatura, entonces te voy a apoyar con el resto. Pero hay quien no tiene, y la gran mayoría no tiene ni siquiera esa pequeña porción que le corresponde. Y esa era la idea, y realmente avanza, porque viendo la distribución de estudiantes en las escuelas públicas y en las privadas, crece, y también la cantidad de planteles privados respecto a los públicos crece considerablemente, y más, como tú dices, en esos años, en ese sexenio. Sí, llegó el momento en que decían, si quieres que tus niños aprendan bien, mándalos a una primaria o una secundaria privada, ¿no? Llegó a ese grado la idealización de la educación, ¿no? Sí, y la aplicación de esos que son modelos de evaluación, PISA o no sé cómo le llaman, donde se evalúa... Mejor Edu, PISA, CISAT, sí. Se evalúa lo que ellos necesitan, que sepan leer y escribir. Bueno, más que nada leer y entender, leer entre comillas, entender procedimientos manuales y que sepan hacer cuentas. Pero como decía Esther, yo así en la preparatoria llevábamos lógica y ética, llevábamos raíces griegas y latinas, llevábamos filosofía,
Y esas materias son las que nutren realmente al individuo y las hacen a un lado, las quitan. Y también, inclusive en la parte técnica, se van a la parte que es aplicable y no a los fundamentos de la ciencia y de la tecnología. Se pueden hacer las tareas, encontrar las soluciones, pero sin saber por qué o cómo. De manera que se cambia un poquito el problema y ya no se es capaz de resolver. Sí, pues ya para cerrar este tema, el día de hoy, que es 29 de mayo del 2023, en la mañanera se platicó acerca de la lluvia de amparos que tienen algunas personas en contra de los nuevos libros de texto gratuitos, ¿no? Donde se tenía un conjunto de empresas en México y en el extranjero que fabricaban estos libros, y que algunos temas que se quieren cambiar para acentuar la historia de México, acentuar la parte filosófica, pues también ahí hay problema, ¿no? Y esto lo digo porque, pues como dicen Agustín y Esther, pues es un tema que viene ya de muchos años y que todavía no se ha logrado resolver completamente, aunque se tenga la voluntad de hacerlo. Es una lucha que se continúa trabajando, ¿no? Y no es nueva. Cuando salió el libro de texto gratuito, la Asociación de Padres de Familia, sobre todo la de Nuevo León, las asociaciones de padres de familia de Nuevo León se opusieron a que hubiera libro de texto gratuito, y eso en los años 60. Entonces sí tenemos un problema muy fuerte. El problema es que todos se queden educación obligatoria hasta la preparatoria, pero que sea una preparatoria castrante, en donde pensar está casi prohibido y en donde la comprensión de lectura o la lectura se evalúa por la fluidez, por la velocidad y porque sean capaces de contestar con la única respuesta posible. ¿Por qué? Porque son respuestas de opción múltiple. Solo hay una respuesta posible. Cuando un libro puede crear muchísimas interpretaciones, ¿no? O sea, cada lector tiene una lectura distinta. Esto es muy interesante. Actualmente tengo una tesista que está haciendo una tesis precisamente sobre eso, con niños de secundaria, y que dice, no es que los niños no comprendan, es que no quieren leer estas cosas que les dan. O sea, no quieren ser tratados como tontos y prefieren decir que no comprenden lo que leen. Y les ha dado una serie de libros. Primero empezó con Los vientos del pueblo, con cosas incluso duras como la tsunamita, como la subasta. Y los chicos comentando y diciendo, sí, necesitamos cuidarnos por esto. ¿Cómo que no comprenden? Si ahí están discutiendo un texto. Lo que pasa es que si les dan textos que no les dicen nada, pues no nos van a contestar. ¿Sí? Si me permiten comentar sobre los textos, sobre este conflicto, esta demanda, que son amparos, en contra de la impresión de los libros, que ya están impresos, ya están listos para distribuir, y ya lo malo que quieren es obstaculizar, frenar esto que finalmente se va a dar. Pero sí denota varios aspectos. Uno es el ideológico, en la parte de la historia, sobre todo la historia, pues que los jóvenes no conozcan las causas de la situación que enfrentamos actualmente. Segundo, la parte que es más, tiene que ver más con el conservadurismo, que es
la parte de conocimiento del cuerpo humano y todo lo que son las relaciones entre los seres. Y tercero, el interés económico. Cuando surgió el libro de texto gratuito, era lo que perseguía, ¿verdad? El interés de las editoriales, porque vendían, era tener un contrincante, ¿verdad? O sea, una alternativa para la gente. Y eso es lo que está ahí. Sí, es lo que se ha venido peleando desde hace muchos años, ¿no? La parte de qué es lo que se le debe decir a las personas, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, en el contenido hay pocas personas de piel morena, ¿no? Hay más personas en los contenidos de los libros anteriores. Había muchas personas que eran pues de etnia anglosajona, ¿no? Y eran libros de texto mexicanos. Entonces, así detallitos que se fueron encontrando y que ahorita se modificaron y que, bueno, pues no se quieren, se están amparando para que no se saquen a la luz, ¿no? Pues es parte de lo que debemos de seguir luchando, y espero que esta reflexión que nos escribió Agustín en el artículo, pues a ustedes también sea de interés, ¿no? Y lo lean, ¿sale? Vamos a pasar al siguiente artículo que lo escribió Esther y que se llama La abolición del tributo y las castas, gran triunfo de Hidalgo y los insurgentes que transformaron la Nueva España en México. Este artículo también está muy interesante porque hay conceptos que quizás ya no utilizamos tanto, pero que se han transformado, también como dice el título, ¿no? Como es el tributo y las castas, ¿no? Ahora tenemos otros fenómenos que quizás son similares, ¿verdad? No tanto, no. ¿No? Por más que haya neoliberalismo, no hemos llegado a la situación de las castas. Está bien. Sí. Y para comenzar a hablar de este tema, me gustaría preguntarles ¿cuántas personas iniciaron la independencia con Miguel Hidalgo? Miguel Hidalgo salió de Dolores con 600 gentes. O sea, es un número muy pequeño, pero pues era lo que había, ¿sí? Con 600 gentes y con un gran entusiasmo, y convencido de que debía haber una transformación política en el país, ¿sí? Miguel Hidalgo pues vivía en Dolores, y en Dolores había muchos pueblos de indios. Los pueblos de indios tenían ciertas características y ciertas ventajas porque les respetaban su tierra y el tributo lo negociaban. Bueno, después veremos qué sucede y cómo se transforma también, casi en 8 días, cómo se transforma esta concepción de la lucha en Miguel Hidalgo. Y se transforma por algo. Miguel Hidalgo sabía escuchar. Hablaba varios idiomas, pero náhuatl, otomí y purépecha. Con eso podía estar con las personas, verdaderamente estar y escucharlos en su idioma y escuchar sus problemas. Y se va a encontrar una realidad muy distinta. Quiero comentar que este artículo es una reseña comentada de un libro que se llama En el espejo haitiano, y fue escrito, y ojalá todos lo pudieran leer, por Luis Fernando Granados. Ya se me estaba olvidando, no me lo perdono, y que él plantea, Luis Fernando va planteando parte por parte todo el movimiento, desde que empieza hasta que
se transforma, sobre todo aquí en Celaya, ¿sí? Wow, ¿cómo llegó hasta Celaya, no? Sí, es muy interesante cómo, tanto en el artículo anterior que analizamos, lo que comentamos, surge el traerlos a colación con lo que sucede en las mañaneras o con lo que se dice en las mañaneras. También hace unos días comentaba el presidente López Obrador una gran diferencia que hay en la historia, en el proceso histórico de los países de Sudamérica en comparación con el de México. Y la diferencia es el contenido popular, la participación del pueblo en la lucha de independencia. Y aquí surge, bueno, aquí está la base, en la concepción de Hidalgo. Los que se reunían a conspirar allí en San Miguel de Allende, todo esto no era el pueblo, no eran eran los criollos que estaban en desacuerdo con el poder, la forma en que se ejercía el poder desde España, y querían más independencia, pero no querían modificar de raíz las situaciones que afectaban a la mayoría de la gente, que cosas como esa, ¿no? El tributo, las castas. Quizá las castas sí querían, sí les afectaba a ellos, pero el tributo, la esclavitud, no lo sufrían ellos. Entonces, Hidalgo es capaz de entender, de percibir esa demanda, esa necesidad, ese sentimiento de la gente, incorporarlo y de esa manera atraer la participación del pueblo. Y eso le da una diferencia fundamental a esta lucha de independencia en México y a la historia de México. Fíjate, te voy a leer partes del artículo. Miguel Hidalgo prendió la chispa de la insurrección el 16 de septiembre de 1810, gritando: ¡viva la libertad! ¡Viva Fernando VII! ¡Mueran los gachupines! Lo escucharon unas 10 personas. Después de liberar a los presos, recorrer el camino hacia Totonilco y tomar allí el estandarte de la Virgen de Guadalupe, apenas lo seguían unas 600 personas. En Chamacuero, hoy como un fuerte, se le unieron gran cantidad de indios, y en Celaya hubo un primer motín contra los españoles, y se siguieron sumando más insurgentes. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y Luis Fernando Granados se pregunta: ¿cómo fue posible que un puñadito de rebeldes que salieron de Dolores el día 16 de septiembre de pronto se vieran acompañados y empujados por el ejército más grande que había podido verse alguna vez en Nueva España? Y bueno, es que Hidalgo, escuchando a la gente, se da cuenta de que el problema no es un problema nada más político, es un problema económico y de relación de trabajo, en la cual los laboríos, los indios laboríos que no pertenecían a las comunidades, eran sumamente explotados, eran muy vejados por esta cuestión de las castas y maltratados por el tributo, porque les ponían el tributo de manera unilateral, no había quien los defendiera, ¿sí? Entonces, Hidalgo lo que hace es retomar estas demandas de las personas y declara abolidos los tributos y las castas. Y también la esclavitud, que bueno, pues no se llevaría a cabo, pero el tributo sí se acabó. Y las castas se acabaron. Es muy interesante cómo vivían los laboríos, que es una investigación preciosa que hace Luis Fernando Granados. Se nos fue muy joven, padeció un cáncer y se fue. Y dice: el virrey Venegas, apenas unas semanas después de la toma de la Alhóndiga y la matanza de españoles en Guanajuato,
Cuando la noticia de la magnitud de la rebelión comenzaba a provocar pánico en la Ciudad de México, hizo público el decreto de abolición del tributo, que a años no le había servido, lo cual quiere decir que después del 5 de octubre de 1810, nadie en Nueva España quedó ya sujeto al pago de tributo. O sea, del 16 de septiembre al 5 de octubre, en 20 días. En 20 días se transforma esta situación económica. ¿Sí? Se destruyó así una de las instituciones coloniales más importantes. Se redefinió el pacto colonial y la estructura constitucional del pacto en su conjunto. Venegas incluso mandó traducir el decreto al náhuatl. Por si fuera poco, el 15 de octubre, la Junta Auxiliar de Guanajuato prometía cancelar la deuda tributaria de todo indio o pardo que se incorporara a las tropas encargadas de reprimir la insurrección. Entonces no solamente quedó abolido el tributo, sino las deudas tributarias. Y entonces pues sí, la gente pues empezó a irse también, le robaron la bandera. Esto es, muchas veces roban las banderas, ¿sí? Y bueno, es muy importante cómo en tan poco tiempo se transforma económicamente el país. Sí, y para para la audiencia que no recuerda bien qué son las castas y el tributo, así como yo, ¿qué nos podrías comentar de esos dos conceptos, ¿no? Del tributo y las castas? Las castas era un sistema de estratificación terrible basado en el origen o en el nacimiento de las personas según fueran sus padres. Y también tenía que ver el si estaban casados por la iglesia o si no. Entonces, la primera casta era español. Entonces tenían que ser hijos de españoles o hijos de españoles y que estuvieran casados por la iglesia. No importa si estaban casados con una india, por ejemplo, Leonor Cortés estaba registrada como española, ¿no? Que era hija de Cortés y de Isabel. Esto es, estaban los españoles, luego estaban los que no eran españoles, los castizos, o sea, los que eran hijos de español, bueno, los mestizos, de españoles e indígenas, y los hijos de mestizos y españoles eran castizos, pero los hijos de mestizos con indios eran, y así, y según los negros, y entonces llegó a haber pues, un sistema de 19 castas, y según la casta era la posibilidad de obtener un trabajo o de no tener posibilidades de nada más que vivir pues de lo que se pudiera, ¿no? Estaban pues algunos les llamaban los léperos de las ciudades, que eran las castas bajas. Es un descastado, ¿sí? O sea, ni casta tiene, hay que sacar la casta, y todas esas cosas eran pues cuestiones sumamente raciales, sin ninguna, pues imagínense en España cuántas mezclas hubo, había godos, visigodos, romanos, africanos, moros, y bueno, ¿qué raza pura era esa de español? Pero el español tenía todos los derechos para ocupar los mejores cargos públicos. Pero inclusive ser libre, ¿no? Ah, claro. La casta te permitía, según el estrato al que pertenecieras, tenías el derecho a ser libre, ¿o no? Así es. Sí, y en cuanto al tributo. Ay,
Ay, el tributo. El tributo es, esto es, los tributos que ya se usaban en tiempos prehispánicos, esto es, muchos les pagaban tributos, algunos pueblos pagaban tributos a los purépechas o a los mexicas o a los distintos señoríos. El tributo es un pago en trabajo, en especie o en dinero al que están obligados simplemente por ser súbditos de su Real Majestad. ¿Quién determina la cantidad del tributo? Bueno, en los pueblos de indios se negociaba, pero entre los indios laboríos o entre las castas que no tenían representación, la que les impusieran. Y los tributos podían llegar hasta el 50% de lo que la persona podía recibir. Entonces, les quitaban la mitad de su salario, más el diezmo a la iglesia, más lo que pudiera ocurrirse. Sí, una explotación total. Una explotación bestial, además de los salarios bajísimos, ¿no? Triste situación. Y desigual el tributo y arbitrario, Exacto. sobre todo en los indios laboríos. Lo que ¿qué será? El que predominaba, la persona que tenía el poder ahí, fijar, eso era. No había criterios, totalmente arbitrario. Había un tributo a la corona que era el quinto real, o sea, la quinta parte. Bueno, pues, el 20%. Exacto, el 20%. El 20% de todo lo que sacara era para el rey. Y de ahí del quinto real venían los tributos para los virreyes, para los españoles, para los que tuvieran un puesto mejor, ¿sí? El cacique. Los caciques indios. También los caciques indios a veces, pues vivían bien a costa de sus pueblos, ¿no? Entonces era una explotación tremenda. Sí, yéndonos a esta parte del reduccionismo, podríamos decir que hubo un aporte de mayor importancia que realizó Dolores con la independencia, o sería difícil identificar cuál es el mayor aporte de Hidalgo con la independencia. Yo creo que el mayor aporte de Hidalgo es primero la abolición del tributo, la abolición de la esclavitud que no se llevó a cabo de inmediato y la abolición de las castas. Esto es el empezar, el que una gran cantidad de gente, de sus seguidores, tanto del pueblo como de muchos sacerdotes rurales, no el alto clero, sino los sacerdotes que estaban en contacto con el pueblo, Mariano Matamoros, Morelos, muchos de esos sacerdotes empezaron a propagar esto es, todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, las castas no existen, no nacemos unos altapatrás y uno no me toques y otro sí. Entonces el mayor aporte es eso. Las castas son un invento para maltratar a la gente y no tienen nada que ver con el ser humano. Y la esclavitud no debe existir. Y la otra es, no tenemos por qué pagar tributos. Es cierto que siempre hay que pagar pues un impuesto para obtener servicios a cambio. Pero simplemente que me quiten el producto de mi trabajo sin nada a cambio, nada más porque al Señor se le ocurrió.
Ese es el gran aporte de Hidalgo. El gran aporte de Hidalgo es la idea de que podemos vivir del producto de nuestro trabajo, podemos vivir en paz y podemos vivir de una manera aceptándonos como seres humanos, sin fijarnos en el color de la piel ni en esas cosas tan superficiales. ¿Y todavía hay algo que continúe de aquella Nueva España en el México actual? ¿Ustedes cómo lo ven? Pues hay que oír lo que acabamos de oír, ¿no? Esto es la gente que se cree superior a los demás por el color de su piel, ¿sí? Sí, esta sección, este artículo está en una sección que le denominamos una mirada de atrás hacia adelante, con ese propósito, de tratar de entender el presente a partir de la historia. Y sí, hay momentos, la historia es un continuo, más bien el desarrollo de los países, de las comunidades es un continuo, pero hay momentos en que hay un rompimiento, como es de que ocurre en 1810, que dura no unos cuantos días, ¿no? Dura 11 años y aún después no se resuelve de todo, pero sí, hay vestigios de esto, ¿no? Actualmente. Habría que conocer en cada lugar, ¿no? En cada lugar es distinto. O sea, las circunstancias son muy diferentes en cada lugar. Ahora, por ejemplo, actualmente el presidente está resolviendo en los pueblos originarios, los yaquis, continúan en condiciones muy difíciles de vida. Sí, también hace poco habló acerca del origen de la palabra naco, que decía que venía de Totonaco, ¿no? De Totonaco. Que decían, si tú eres naco y eres como que tienes menos atributos, ¿no? Menos calidad de persona por ser naco. Y entonces ese es pues de los vestigios que queda de toda esa parte, ¿no? De las castas y de tratar de menospreciar a las personas. Por su color, por su origen y sin conocerlas. En una larguísima lucha por la dignidad, en donde vemos que los pueblos originarios en Chiapas, por ejemplo, nunca pudieron hacer una conquista total y ha habido levantamientos. ¿Por qué? Pues por la gran injusticia, las grandes injusticias que se siguieron cometiendo incluso después de la colonia. En el México independiente hubo persecución de yaquis, de mayas, lo que se llamó la guerra de castas en Yucatán. O sea, no se ha podido resolver del todo. Está la idea, está la lucha, está el argumento, pero todavía hay muchas personas que se sienten parte de lo que en Yucatán se llama la casta divina. Sí, en el caso de Tenoch Huerta, que es un actor, se ha dedicado a difundir que para que les dieran los papeles en las películas, en las telenovelas, pues tenían que ser de piel blanca, y él es moreno. Y que ha sufrido eso, y que últimamente fue un gran triunfo que él salió en una película de Marvel, y pues todo el mundo fue a ver esa película, ¿no? Porque un mexicano de piel morena había salido como un héroe, ¿no? De la película de Marvel, y que eso no sucedía, y que en México era muy difícil que sucediera. Entonces también hay un movimiento que está trabajando en ese sentido, sobre pues que los morenos también salgan en la pantalla, ¿no? Claro, e incluso los morenos a veces salen en la pantalla como sirvientes o como meseros o como
limpiabotas o como quienes lavan los coches, pues es el caso de Roma, ¿no? Y cómo estuvieron y cómo ha tenido ataques pues las actrices, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues este artículo yo creo que es de mucho interés para todos, invitados a leerlo. No sé si quieren agregar algo sobre estos dos temas que son muy interesantes y que se disfrutan al estarlos leyendo. Pues yo diría que parece un poquito distante en el tiempo. 2017, julio de 2017, es decir, hace 6 años, pero siguen siendo vigentes los temas y hay que pues, analizarlos. En particular el de la educación, yo tengo la confianza en que los maestros están entendiendo, pues han recibido de una manera, ¿qué será? Pues receptiva. Han reaccionado de manera receptiva a estos cambios, a echar abajo esa reforma que se llamó reforma educativa, que nada más era evaluar, sin corregir nada y denigrando a los maestros. Entonces hay cambios importantes. Aunque todavía tienen mucho trabajo administrativo y mucho desgaste. Y esto en los casos de los maestros de secundarias generales, que a veces tienen muchos grupos, llegan a tener incluso 8 grupos distintos, y en el caso de los maestros de preparatorias, bachilleratos, CBETIS, CONALEPS y demás, también tienen malas condiciones salariales, muchos grupos y mucho trabajo administrativo. Sí. Y cierta inconformidad. Yo conozco un caso en CEDMEJA, donde aplicaron las evaluaciones y había un maestro que era de electrónica y era lo que a él le gustaba y lo que él sabía. Pues en esas evaluaciones él, no sé, no recuerdo bien cómo fue, que también presentó, aparte de electrónica, presentó en ciencias básicas, en matemáticas, y resultó con muy buena evaluación en matemáticas. Tú le dijiste, bueno, pues ahora vas a estar en matemáticas. No, pero a mí me gusta la electrónica, yo soy profesor, me he especializado en electrónica. No, pues saliste muy bien en matemáticas. Y está dando clases en matemáticas. Como consecuencia de esa buena evaluación que tuvo en matemáticas. Entonces había que hacer trampa, ¿no? Él dice, bueno, pues ojalá hubiera sabido eso y hubiera hecho mal el examen de matemáticas. Pero ahí sí. Que algunos así lo hacen, ¿no? Sí, hace la trampa. Pues están donde lo necesitan, ¿no? Donde de manera así circunstancial salió bien. Y no es lo que él quiere. Sí, pues es un tema muy profundo y de mucho interés. Invitados a leer los artículos que acabamos de comentar. Los voy a poner en los comentarios el link. Ya tenemos algunos fascículos de este boletín en internet, así que pues ahí abajo lo van a encontrar en los comentarios. Muchas gracias y aprovecho para despedirme y espero que la próxima también nos acompañe por aquí Agustín Ramírez, Esther Sanginés. Entonces, ¿otra cosa que quieran agregar? Pues despedirme e invitarlos a que nos hagan comentarios, nos critiquen. La crítica es maravillosa, a partir de la crítica crecemos, y que pues nos digan qué les parece y cómo vamos, y en preguntas y respuestas. ¿Bien? Sí, buenas noches. Y esa es la intención. Esos son puntos de vista que pretendemos sirvan como motivo para que discutamos, para que comentemos, conversemos, y seguramente ustedes van a tener muchas mejores ideas que nos ayuden a nosotros. Bien, pues muchas gracias. Fue un placer y hasta la próxima.